si nos metemos ahora al cuestionario, acá tenemos la descripción de la actividad y no tenemos ninguna pregunta. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ir a la segunda parte del cuestionario, que es editar el cuestionario. Ya configuramos el cuestionario, ahora lo vamos a editar, ¿sí? Si ustedes ven en el engranaje, tienen dos editar. Editar ajustes los lleva a la configuración que acabamos de ver recién, la temporización, la retroalimentación global, elegir las opciones de revisión, ¿sí? Todas esas cuestiones. Y después tenemos la opción de editar cuestionario, ¿sí? Que es donde vamos a agregarle preguntas al cuestionario. Voy a ir a editar cuestionario y me aparece acá. Esta es la pantalla de editar cuestionario. Tenemos calificación máxima 10. Yo sugiero que le pongan 100, por ejemplo, y le pongan guardar. Entonces ahí ya tenemos, listo, la calificación máxima es 100 para el cuestionario. Bien. Después, acá tenemos para agregar. Tenemos el botoncito de agregar, así que hacemos clic en agregar y nos da tres opciones. Una nueva pregunta, una pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria, ¿sí? Que ya se la había mencionado y ya saben más o menos de qué se trata porque lo mencioné cuando estábamos editando el cuestionario. Voy a mostrar. Si le ponemos una nueva pregunta, lo mismo que cuando agregamos una pregunta en el banco de preguntas. Nos muestra todas las opciones, podemos elegir, por ejemplo, yo voy a crear ahora una de ensayo que no creamos, le pongo agregar y lo mismo. Nos dice a qué categoría pertenece esta. Yo la voy a poner en la unidad 1 desarrollo. Suma, unidad 1 suma, desarrollo, ¿sí? Pum. Bien, ahora. Mencione 5 provincias de Argentina. Sí, esta va a ser mi pregunta de desarrollo. Como les dije, el nombre de la pregunta no la ve el alumno, ¿sí? Entonces yo voy a poner lo mismo nombre de pregunta que en la descripción del enunciado. Como ven, en la descripción del enunciado tienen todas las opciones, ¿sí? Si quieren la pueden poner centrada, la pueden poner en negrita, como ustedes quieran, ¿sí? Pueden poner un video, pueden grabar un audio, pueden hacer lo que ustedes quieran en el enunciado de la pregunta. Acá tenemos la retroalimentación global y después el formato de la respuesta. Bueno, acá en las últimas versiones, a partir de la versión 3.5, se habilitó, nosotros estamos en la última versión, en la 3.8.2, que es la última, la top. Entonces, nos da el formato de pregunta. El formato de pregunta generalmente tiene el editor HTML, que es este editor, ¿sí? El editor de texto, ¿sí? Después, les dice, ¿esta pregunta de ensayo va a requerir texto? Sí. O el texto es opcional, es decir, puede dejar la respuesta vacía, ¿sí? Puede requerir que el estudiante introduzca texto o que el texto sea opcional. Después, el tamaño de la caja de entrada, 15 líneas, 5 líneas, 20 líneas. Eso es qué tan grande es este apartado para el alumno, ¿sí? Si va a aparecer más chiquito, menos alto o más alto, ¿sí? Depende qué tan grande sea la respuesta que tiene que dar, le podríamos dar. Por ejemplo, en este caso que yo le puse que tenían que poner 5 provincias de Argentina, yo podría darle tranquilamente 5 líneas y me va a bastar, ¿sí? No hace falta esta configuración. Generalmente cuando un docente configura una pregunta de ensayo, solamente pone el enunciado, va abajo y pone guardar, pero les estoy explicando que hay otras alternativas, nada más que por si les llegan a servir. Permitir archivos adjuntos. Esto es la nueva función a partir del 3.5. La pregunta de ensayo permite archivos adjuntos, ¿sí? Tienen que ponerle que permita cuántos archivos adjuntos, por ejemplo, uno. En el caso de, no sé, la materia computación, si quisieran en un examen hacer preguntas de teoría con opción múltiple, qué sé yo, y después quieren hacer que el alumno en un problema lo resuelva en Excel y entregue el Excel, podrían hacer una pregunta de ensayo en donde el alumno tenga que entregar ese Excel, ¿sí? No sirve tipo trabajo práctico. Ojo, este tipo de pregunta no la usen con archivo adjunto, salvo que sea sumamente necesario y salvo que esté combinado con otro tipo de preguntas. No usen un cuestionario para hacer una tarea, ¿sí? Que para eso existe otra actividad. Es decir, no hagan un trabajo práctico que sea un cuestionario que tiene una sola pregunta, que es una pregunta de ensayo en donde tengan que subir un archivo. Para eso no sirve el cuestionario, ¿sí? Sepan entenderlo. Archivos adjuntos requeridos. Si son opcionales, por ejemplo, si
bueno, pueden subirlos o no, o cuántos son los archivos obligatorios, porque le podríamos decir, bueno, podés subir hasta 3 archivos, pero hay un archivo obligatorio, ¿sí? En el caso de que tengan que subir archivos, a lo mejor pueden poner acá que no tienen texto, que va sin texto, y solamente permiten subir archivos y no tienen que escribir nada a los alumnos. O podrían poner el editor HTML y decirle que el texto es opcional, o sea, pueden subir el archivo y no escribir nada, o subir el archivo y escribir algo. A lo mejor el alumno quiere dar alguna aclaración, ¿por qué no? Y en tipo de archivos aceptados, si quisiéramos, podríamos elegir, ahí estaría aceptando cualquier tipo de archivo, pero supongamos que tienen que subir un Excel. Nosotros podemos hacer clic en el botón elegir y nos aparecen todos los distintos tipos de archivos existentes en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos al archivo hojas de cálculo, expandir, y yo digo, no, quiero que acepte solamente hojas de cálculo de Excel o hoja de cálculo de Excel, porque está el Excel viejo y el Excel nuevo, ¿sí? Y hasta lo mejor puedo decir el de Open Document también, porque es el de LibreOffice, digamos, ¿sí? Entonces, dejo esas tres, voy al final y pongo guardar cambios. Entonces, listo. Va a poder adjuntar hasta 3 archivos, de los cuales uno es obligatorio y tiene esos 3 tipos de archivos. Y el texto es opcional. Plantilla de respuesta. Acá es donde el profesor podría dejar escrito, perdón. Acá es donde el profesor podría dejar algo prescrito, ¿sí? Y al alumno le aparecería. Por ejemplo, una tabla. Podríamos crear una tabla de 3 filas por 3 columnas, crear tabla, y me deja creada la tabla, ¿sí? Y yo podría poner, no sé, provincia, perdón, bueno, provincias, y después acá poner provincia 1, provincia 2, provincia 3, para que el alumno pueda poner la provincia acá y listo, y de última su capital acá del otro lado. No sé, por ejemplo, ¿sí? La tabla tiene muchas cosas para editar, entonces pueden editar la tabla y podrían poner, no sé, el ancho de la tabla que sea el 100%, entonces se va a abrir en toda la pantalla, etcétera, ¿sí? Pueden jugar con eso sin problemas. Información para los evaluadores es más o menos como para que, supongamos que esta pregunta la van a corregir varios profesores, ¿sí? Entonces, acá uno podría, el que creó la pregunta, podría recomendarle a los docentes más o menos cómo corregir, ¿sí? Y ponerle algún texto o algo para indicarle más o menos qué tener en cuenta a la hora de corregir. En este caso lo voy a dejar vacío, lo voy a dejar así nada más y guardo cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me creó la pregunta y me la añadió al cuestionario, pero al mismo tiempo me la añadió al banco de preguntas a la categoría desarrollo dependiente de la categoría unidad 1 suma, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué otra opción hay? Del banco de preguntas, ya vimos de qué se trataba una nueva pregunta, ahora vamos a ver una del banco de preguntas. En del banco de preguntas, nosotros tenemos que elegir qué preguntas queremos traer. Por ejemplo, voy a traer de las estructuradas que creé antes. Me aparecen todas las preguntas y digo, bueno, quiero traer la que es a todo o nada, esta y la suma de menos 3 más 3, más 5. ¿Sí? Marco cuáles son las que quiero traer y pongo añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Y me trae esas preguntas. Pero en estos casos son preguntas fijas, ¿sí? O sea, a todos los alumnos, en este caso, le tocaría las mismas preguntas, ¿sí? ¿Cómo hago para que a cada alumno le toque una pregunta distinta? Voy a agregar y pongo una pregunta aleatoria en lugar de poner una pregunta, alguna de las otras opciones. Entonces, una pregunta aleatoria y me dice, ¿de qué categoría querés traer las preguntas aleatorias? Y digo, bueno, quiero traerlo de las preguntas estructuradas, ¿sí? Y podés incluir o no las preguntas de las subcategorías. Entonces digo, bueno, quiero traer dos de las 6 que hay, ¿sí? En realidad no van a ser de las 6, van a ser de 3, porque 3 ya tengo agregadas y el sistema no repite preguntas, ¿sí? Entonces pongo 2, añadir pregunta, y me pone con un dado, ¿sí? Las preguntas que traigo, ¿sí? Así se agregan preguntas aleatorias. Al costado, a la derecha, podemos tener la vista previa de cada una de las preguntas y podemos editar el puntaje de las preguntas. Por ejemplo, yo quiero que la pregunta de ensayo valga más. Entonces hago clic sobre el lapicito y digo que vale 10 puntos, por ejemplo.
y doy Enter. Y listo. Y después todas las demás van a valer un punto. Está bien. O van a valer 2. Pongámosle que vale 2 y esta vale 2. ¿Sí? También. Listo. No hay problema. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cuestionario que va a tener una pregunta de ensayo, a todos le va a tocar la misma pregunta, esas 3 preguntas que le va a tocar a todos las mismas preguntas, y después 2 preguntas que va a elegir en forma aleatoria de una categoría que tiene 6 preguntas. ¿Sí? ¿Cómo le da el puntaje al alumno? Por ejemplo, vamos a seguir poniendo, vamos a ponerle 2 a todas estas. ¿Sí? ¿Cómo le da el puntaje al alumno? El alumno, no importa que todo el puntaje no sume 100, ¿sí? El total del puntaje suma 20, nos dice acá. No suma 100. Pero el sistema le dice al alumno, cuando termina de realizar el examen, supongamos que puso bien esta pregunta y todas las demás las tuvo mal, ¿sí? Va a recibir 10 puntos nada más. Entonces, ¿qué le va a decir el sistema? Le va a decir, vos obtuviste 10 puntos de 20, ¿sí? Entonces, te sacaste un 50. Así de simple te lo va a decir, ¿sí? O, por ejemplo, tuviste 5 puntos de 20, por lo tanto, según el puntaje, la calificación máxima, tuviste un 25, ¿sí? Y así sucesivamente. Así es como sacan las notas el cuestionario. Si quieren, además, que las preguntas se ordenen al azar, es decir, que las preguntas, supongamos que estas preguntas, de paso, les muestro cómo se borran las preguntas. Borrar, sí. Borrar, sí. Si ustedes quieren que estas preguntas, que son fijas, porque le van a tocar, a todos los alumnos le van a tocar las mismas, yo quiero que les toque las mismas, pero quiero que se las ordene en distinto orden, ¿sí? Que les ponga las preguntas en distinto orden. Lo que tengo que hacer es seleccionar acá arriba, donde dice reordenar las preguntas al azar, lo tengo que tildar. Cuando está eso tildado, cada vez que vayan a hacer el cuestionario, esta pregunta puede parecer tercera, puede parecer segunda, y así ordena todas las preguntas aleatoriamente. ¿Sí? Supongamos que tienen, esto ya es un poquito más avanzado, supongamos que quieren que estas dos preguntas no se ordenen al azar, pero estas 2 preguntas sí. ¿Sí? Tienen estos iconitos que son para dividir las preguntas en páginas. ¿Sí? Entonces yo puedo dividir ahí y creo una segunda página. ¿Sí? Tengo página 1 y página 2. ¿Sí? A esta página 2, en el agregar, puedo ponerle un nuevo encabezado de sección, ¿sí? Hago clic en un nuevo encabezado de sección y ahora no solamente tenemos 2 páginas, sino que tenemos 2 secciones, ¿sí? Y a cada sección yo puedo ponerle, por ejemplo, no lo ordenes al azar, o sea, estas aparecen siempre en el mismo orden y estas sí ordenarlas al azar, ¿sí? Entonces, todas las que pongo acá son ordenadas al azar y todas las ordenadas acá no están ordenadas al azar, ¿sí? Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, ahora lo que tendría que hacer, les explico el paso siguiente, es ir para que ustedes vean, por ejemplo, el cuestionario que nos donó Macroeconomía, ver cómo tienen estructurado el banco de preguntas, si quieren podemos ver la configuración de alguna pregunta en particular, y cómo se ve ustedes cuando tengan que corregir el cuestionario, ¿sí? Cómo ven el examen cuando lo tengan que corregir. Si quieren, es más, les puedo dar otro tip más de cómo ver las estadísticas del cuestionario, que es algo que pocos docentes saben usar y realmente está muy bueno. Así que si quieren hacer alguna pregunta de ahora del armado del cuestionario o de si les quedó alguna duda de la pregunta de ensayo, háganla ahora o callen para siempre. No, mentira, enseguida después vemos otra más. Bueno, yo quiero hacer una aclaración porque la verdad que todo esto de la copia y demás está surgiendo dentro del chat, me parece muy interesante y todas las herramientas que ha explicado Gerardo, la verdad que de forma excelente, a mi entender, son herramientas que tenemos como docentes para minimizar la copia. Como así en el examen presencial, por allí, no es al 100% posible evitar que se copien, lo mismo pasa por aquí dentro de la virtualidad y con otros problemas, ¿no? Pero sí podemos hacer exámenes distintos, inclusive por estudiante. Y de esta manera, con el banco de preguntas, seleccionando los dados, que sea de manera las preguntas al azar,
podemos elegir y diseñar un examen distinto por estudiante, que es una pregunta que había hecho Graciela. Si me dejás, Lean, ahí Sí. puedo tirar varios tips. Exacto. En agrarias, perdón que mencione tanto agrarias, ¿no? Pero en agrarias tenía una profesora de estadística que, bueno, justamente son de estadística, así que habían sacado estadísticas de todo. Y decían que tenían el 98%, o habían empezado hacía unos años con pocas preguntas en un banco de preguntas. Eran todas preguntas al azar, ¿sí? Vamos a poner todas preguntas aleatorias menos la de ensayo, por ejemplo. ¿Sí? Voy a eliminar eso. ¿Sí? Y creo que esto lo voy a unir ahí. Y lo vamos a eliminar. Vamos a agregar preguntas aleatorias. De las estructuradas vamos a traer 3 de 6. ¿Sí? Bueno, las profesoras supongamos que tenían un examen que era así, ¿sí? Y tenían, en las preguntas estructuradas, tenían 6 preguntitas, igual que nosotros ahora. Lo que hacían las profesoras era, se habían puesto como objetivo cada 3 meses, ¿sí? O cada un mes, ahora no me recuerdo bien, ir agregando cada profesora 5 preguntas al banco, a esa categoría del banco de preguntas. Entonces, cuando se quisieron acordar, ya había pasado como un año, ¿sí? Y tenían un montón de preguntas, pero un montonazo. Perdón, había alguien que estoy escuchando. Pero bueno, listo, perdón. Entonces, habían un montón de preguntas. Entonces, al principio, el cuestionario ahora está eligiendo 3 preguntas de 6, ¿sí? Pero después empezó a elegir 3 preguntas de 12, 3 preguntas de 25, 3 preguntas así, hasta llegaron a tener más de 300 preguntas en esa categoría del banco de preguntas. Yo no les recomiendo crear todas las preguntas de una sola vez, de una sentada, porque se van a morir. O sea, van a quedar ahí. No van a querer ver el banco de preguntas nunca más en su vida. Pero lo pueden ir alimentando de a poco. Pueden ir generando que el banco de preguntas vaya creciendo de a poco, ¿sí? Y eso les va a permitir un montón, porque cada vez va a elegir más. Estas profesoras de estadística habían logrado tantas preguntas, teniendo tantos alumnos que habían sacado la estadística justamente de que el 98% de los alumnos rendía distintos parciales, ¿sí? Y decían que no tenían ningún problema en que se junten en su casa a hacerlo. Esto era previo cuarentena, ¿sí? Todos los ejemplos que les estoy dando eran previo cuarentena, así que imagínense ahora. Que no les importaba que se juntaran entre 8 a hacer el examen, por ejemplo. Porque sabían que entre 8 iban a tener que hacer 8 exámenes distintos. Y como tenían, dentro de todo, el tiempo casi justo para hacerlo, no se iban a gastar en ponerse a tratar de ayudar a los demás o algo así. A lo mejor recibían un poco de ayuda o no, podían sacarse alguna duda, podían tener la carpeta al lado, podían hacer lo que quieran, pero era entre 8 exámenes distintos. Entonces, y con el tiempo más o menos ajustado, era complicado, ¿sí? Ahora bien, otra de las alternativas es el uso de preguntas de ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Pero preguntas de ensayo no de cualquier tipo, sino preguntas de ensayo en donde se aplique la teoría en algo, ¿sí? Que hasta lo mejor los alumnos aprendan a aplicar esa teoría en cosas que son totalmente distintas o que son muy personales, ¿cómo las vamos a explicar? ¿Sí? Si hacemos una pregunta de ensayo en donde digan, odio este tipo de preguntas, aclarándolo, es personal, pero defina tal término, ¿sí? O deme los pasos para hacer tal cosa. Cosas que hasta los mismos profesionales muchas veces se meten en internet, buscan en Google porque no se acuerdan cómo hacer, ¿sí? Y muchas veces en los parciales nos encontramos tipo de preguntas de ese tipo. En lugar de hacer ese tipo de preguntas, ponerle, no que definan y cosas así, cosas de que si tienen un libro al lado, se meten a Google, copian, pegan y listo, ya está bien la pregunta. Sino hacer preguntas en donde tengan que razonar y aplicar esa teoría en una solución a un problema, ¿sí? Entonces, ahí, por más de que todos escriban lo mismo y que la solución óptima sea la misma, todos van a escribir esa solución de manera distinta, usando sus palabras, usando hasta imágenes si quieren usar, ¿sí? Pueden usar lo que quieran. Algunos hasta a lo mejor hacen una tabla, si sabe hacerla, no importa. Cada alumno va a resolver de distintas maneras. Ahí, macroeconomía, por ejemplo, tiene un claro ejemplo de eso. En macroeconomía se ponía un enunciado, ¿sí? Un enunciado estático, digamos que en realidad era un enunciado que era igual, la empresa de ejemplo y todo se llamaba exactamente igual, pero cambiaban los números. Por ejemplo,
para dar un ejemplo, la empresa tanto vendió 500 sándwiches, la otra empresa, el otro tema, digamos, la empresa tanto vendió 200 sándwiches, en otro tema, la empresa tanto vendió 4.000 sándwiches, ¿sí? Y después tenía las mismas preguntas para todos, pero la pregunta se iba a basar en otra, en otro enunciado, en otros números, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Los alumnos, habían alumnos del tema B, digamos, que le había tocado los números de los 4.000 sándwiches que habían respondido todas las preguntas como si tuvieran 200 sándwiches. ¿Sí? Copiaron y pegaron de otro, o se los pasaron y pegaron, porque como la empresa se llamaba igual, las preguntas eran las mismas, pensaron que eran las mismas preguntas y copiaron y pegaron eso, ¿sí? Acto seguido, macroeconomía desaprobó a todos los que tenían las mismas preguntas, con todo derecho. Tenían pruebas de sobra de que un alumno del que le había tocado el tema 3 había usado la respuesta del tema 1. ¿Cómo sabe cuántos números, qué número había en el tema 1, salvo copiando y pegando? ¿Sí? Entonces, hicieron ese tipo. Ese tipo es una cuestión, es una forma. Pero las preguntas de ensayo, como les digo, es una forma fundamental de solucionar ese tema o de por lo menos encontrar pruebas de que hicieron eso. Nunca van a poder tener un examen exactamente igual que como tenían en la presencialidad, que de todas formas igual se copiaban, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La clave está en muchas preguntas en el banco de preguntas y una determinada cantidad de preguntas en el cuestionario, que elija, o sea, que elija 5 de 100, ¿sí? Ahí ya tenemos un cuestionario que va a ser prácticamente un tema para cada alumno, ¿sí? Dependiendo también la cantidad de alumnos. Y las preguntas de ensayo que sean respuestas personales, ¿sí? Se nota mucho qué alumno fue el que lo escribió por las palabras que usó y no van a escribir exactamente lo mismo con las mismas palabras en los distintos cuestionarios. O sea, cuando ya aparezcan 2 preguntas de desarrollo que están escritas exactamente igual, con las negritas exactamente en el mismo lugar, etcétera, 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 ya es un plagio absoluto. Es más, uno podría poner en el enunciado de la pregunta como, en el enunciado de la pregunta de desarrollo, por favor, resalte con negrita lo que usted cree fundamental en su respuesta, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener resaltado con negrita, no en el mismo lugar, a lo mejor en otro, o más palabras, menos palabras, etcétera. Mientras más cosas personales le pongamos o más cuestiones que puedan ser calificadas uno a uno pongamos en la pregunta de desarrollo, es imposible copiarse, por lo menos esa pregunta. Después las otras puede llegar a ser que se copien, pero si se copiaron una, se van a copiar todas. Entonces, tengan en cuenta esto, nada más. Y también tengan en cuenta que a ningún alumno le gusta que le estén copiando las preguntas durante todos los exámenes. Entonces, no va a haber un alumno que le pase las respuestas todo el tiempo a todos sus compañeros, salvo que lo tengan amenazado, ahora que lo pienso, pero no, esperemos que no esté pasando eso, ¿sí? Así que esas son mis recomendaciones. Banco de preguntas grande y uso de preguntas de ensayo. Son las preguntas de desarrollo que tienen que corregir ustedes mano a mano, uno a uno, pero es fundamental y los puede ayudar muchísimo en evitar plagios. Bueno, genial, muchas gracias. Gerardo, y queda pendiente, en realidad ha habido muchas consultas sobre el tipo de pregunta de calculada o numérica. Yo no sé si nos da el tiempo como para hacer una pequeña demostración de una calculada numérica. Vamos, si les parece, veamos cómo se corrige el cuestionario, cómo lo tiene estructurado macroeconomía, como para tirar una idea nada más. Y creo que macroeconomía, si no me equivoco, tiene preguntas calculadas creadas. Si no me equivoco. Si llega a tener alguna pregunta calculada, matamos 2 pájaros de un tiro. Si no tiene preguntas calculadas, vemos después de ver eso, que me parece más fundamental, y después vemos las preguntas calculadas, si les parece. Perfecto. Y también quiero, bueno, mientras buscas eso, yo aclararles, vamos a abrir un foro de consultas. Cuando subamos en el aula de formación docente, cuando subamos este video, vamos a habilitar un foro de consulta que allí ustedes, a medida que vayan probando y jugando con el cuestionario, con el banco de preguntas, allí coloquen todas sus dudas y también sus experiencias, porque eso nos va a enriquecer a todos. Así que invitarlos también un poco a que se metan al aula y que compartan y consultas y dudas.